Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con tanta juventud, muy motivante. Mi presentación está, digamos, en inglés, pero obviamente lo voy a hacer en español. Quiero hablarles hoy día sobre un tema que es, digamos, un problema muy antiguo en estadística, que es trabajar con pruebas de hipótesis, ¿ya? Y es un problema que ha sido ampliamente estudiado desde distintos contextos y que la gente en otras áreas científicas, en medicina, sin ir más allá, utiliza mucho. Un científico, digamos, en otra área siempre está utilizando estadística para poder tomar decisiones y está reportando valores P, digamos, para avalar su investigación, ¿ya? Es lo que hemos, digamos, construido como sociedad científica, como estadísticos, ¿ya? Y las revistas donde la gente está publicando siempre está pidiendo una metodología estadística cada vez más elaborada. Hay cosas que se ponen de moda, ¿ya? Y básicamente los valores P o las pruebas de hipótesis que se están empleando están decidiendo, digamos, parte del conocimiento. Ahora, todos sabemos que cuando uno realiza una prueba de hipótesis se puede equivocar, ¿cierto? ¿Ya? No hay una certeza en un 100%. Y entonces uno puede estar tomando la decisión incorrecta o puede estar diciendo que un tratamiento que se aplica a un grupo de personas sí tiene un efecto cuando en realidad no lo tiene. Y eso es un problema, digamos, bastante grave. Entonces vamos a considerar un problema súper sencillo que consiste en comparar dos poblaciones, ¿ya? Sobre la base de dos muestras aleatorias e independientes que vamos a denotar por Y1 y Y2. Estas muestras pueden tener tamaños iguales o tamaños distintos. Entonces vamos a asumir que la muestra que viene de la población 1 sigue una cierta distribución que denotaremos por G1 y la muestra de la población 2 sigue una distribución que vamos a denotar por G2. Y como les decía, el problema es bastante sencillo. Queremos hacer un contraste de hipótesis para ver si las distribuciones que generaron estas muestras son iguales o difieren en alguna parte, ¿ya? Entonces, esquemáticamente uno diría, bueno, tengo una población 1 que tiene una cierta distribución y por lo tanto tiene una cierta densidad. Y desde esa población tomo una muestra que puedo representar por un histograma, por ejemplo. Lo mismo con la población 2, con su distribución, su muestra, y en realidad solamente en base a estos datos representados en esos histogramas, yo quiero ver si las poblaciones son distintas o no. La manera habitual de enfrentar este problema que aparentemente es simple, es, digamos, relacionando ambas distribuciones, ¿ya?, a través de un parámetro de desplazamiento. Entonces uno dice, bueno, la distribución G1 va a ser igual a la distribución G2, ¿ya?, evaluada en el argumento más un cierto desplazamiento, ¿ya? Entonces, ese parámetro de desplazamiento generalmente es la media, ¿ya?, la esperanza de la variable aleatoria, podría ser la mediana, ¿ya? Y ejemplos de estos modelos de cambio son la clásica prueba TD-Student para comparar, digamos, promedios, ¿ya?, que estaríamos en ese caso, o alternativas no paramétricas, como por ejemplo el test de Mann-Whitney-Wilcoxon, que básicamente es un test que trata de contrastar un poquito más allá las medianas, ¿ya? Entonces, estos dos tests siguen esa lógica. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo básicamente cambiar ese parámetro de desplazamiento, ¿ya?, por una función de desplazamiento, ¿ya? Porque el parámetro puede ser un valor fijo, podría ser un vector o un escalar, ¿ya? Pero queremos generalizar esto y en vez de poner un parámetro, poner una función, ¿ya?, que se le llama
la función de desplazamiento, ¿ya? Entonces, siguiendo esa misma lógica, lo que uno hace es, uno trata de despejar, digamos, la función de desplazamiento, para lo cual aplica la función inversa de G2, y al aplicar la inversa de G2 sobre la expresión 1, uno consigue esta expresión 2, que es la que le llamamos la función de desplazamiento, ¿ya? Entonces, todo el trabajo que sigue hacia adelante va a estar basado en esta idea, digamos, de que uno puede obtener esta función de desplazamiento y queremos tratar de estimarla de alguna manera, ¿ya? Entonces, esta función de desplazamiento uno la puede ver como una medida de la diferencia entre las dos poblaciones, que en realidad es una medida de la diferencia entre las dos distribuciones, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno podría eventualmente ganar con un enfoque de este tipo? Es que si uno quiere comparar distribuciones, ¿ya? El uso de una función Schiff lo que está asumiendo que si yo tengo dos individuos, pensando, digamos, en un ensayo con personas en que estoy aplicando un cierto tratamiento, pensemos, por ejemplo, en un tratamiento para bajar de peso, ¿ya? Entonces, si yo asumo este supuesto de una función de desplazamiento, si yo tengo dos individuos con el mismo peso, estoy asumiendo que ellos van a reaccionar de la misma manera al tratamiento, ¿ya? Ahora, en los modelos de desplazamiento clásicos, cuando se asume que esta función Schiff es un valor fijo, como en el caso de la prueba T-Student, lo que se asume en realidad es que todos los individuos que están siendo tratados reaccionan de la misma forma y con la misma magnitud al tratamiento, ¿ya? Es decir, si yo aplico un tratamiento, asumo que voy a desplazar la distribución, ¿ya? En cambio, con el otro supuesto, digo, bueno, si tengo dos individuos en las mismas condiciones, ellos voy a esperar que reaccionen de la misma forma, ¿ya? Entonces, ese es el supuesto fundamental que permite, digamos, de alguna forma hacer más flexible este enfoque. Ejemplos de funciones de desplazamiento, cuando uno tiene dos muestras aleatorias, una que viene de una población normal, con su respectiva media varianza, y otra población normal también con su respectiva media varianza. Entonces uno puede, como en este caso uno conoce las acumuladas de estas distribuciones normales, sus funciones de distribución, uno puede regresar a la ecuación 2, que era la ecuación de la función Schiff, y operar, y en un par de pasos uno puede llegar a esta expresión. Entonces, uno puede, en este caso de la normal, obtener una expresión, digamos, analítica para la función Schiff. Ahora, si uno agrega un supuesto un poquito más restrictivo, ¿ya? Si uno, por ejemplo, impone de que la varianza de la población 1 sea igual a la varianza de la población 2, y en ese caso la función Schiff de la ecuación 3 se simplifica básicamente a una diferencia entre las medias, ¿ya? Entonces, plantear esta hipótesis de que la función Schiff es igual a 0 es equivalente a hacer esa prueba de hipótesis, es decir, de que las medias son iguales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando hace una prueba T-Student? Entonces, siguiendo esta lógica, uno puede decir que en realidad las pruebas clásicas de hipótesis, uno las puede, digamos, enmarcar en este enfoque basado en funciones de desplazamiento. Ahora, cuando las funciones de distribución son continuas, ¿ya? Plantear esta hipótesis de que la función Schiff es igual a 0 para cualquier valor que asuma la variable aleatoria es lo mismo que plantear esta hipótesis, ¿ya? Entonces, de que las dos distribuciones son exactamente iguales. Ahora, hay otra pregunta que este enfoque permite responder de alguna manera, y es que si suponemos que, por ejemplo, que un tratamiento aplicado sobre un grupo de personas
suponiendo de que si, digamos, si observamos respuestas más grandes, tenemos, por ejemplo, el resultado de que el tratamiento tiene un mejor efecto, o que es mejor, ¿ya? Entonces, uno podría estar interesado y decir en qué parte de la distribución el tratamiento tuvo un efecto, ¿ya? ¿Cuáles son los miembros de la población para los cuales la función Schiff me dio algo mayor que 0, por ejemplo? ¿Ya? Entonces, con este enfoque uno podría eventualmente tratar de determinar el conjunto, ¿ya? Ese conjunto que nos dice cuáles son los individuos de la población, ¿ya?, que tuvieron un efecto del tratamiento. Son los individuos que estaban en la cola inferior de la distribución, los que estaban en la cola superior, o básicamente todos tuvieron un efecto, ¿ya? Y en muchas investigaciones en el contexto biomédico eso podría ser de mucho interés, ¿ya? Porque, por ejemplo, pensando en un tratamiento para la obesidad, uno podría pensar que a lo mejor si tiene un grupo de individuos, ¿ya?, con una variabilidad de los pesos muy alta, de que cierto tratamiento podría a lo mejor ser beneficioso para los que están en la cola superior de la distribución, ¿ya?, y a lo mejor no tanto para los que están en la cola inferior, ¿ya? Entonces, este supuesto es un poco más razonable que los supuestos que uno hace cuando solamente está pensando en que cambió algún elemento de la distribución, ya como podría ser su esperanza o su variabilidad, ¿ya? Entonces, ese es el enfoque, la ventaja que tiene este enfoque. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Básicamente, desarrollar unas pruebas de hipótesis para dos muestras independientes basándose en esta idea de las funciones de desplazamiento y también proponer algún procedimiento de estimación para ese conjunto, es decir, tratar de identificar cuál es la porción de la población que tuvo un efecto. Y vamos a seguir un enfoque de estimación bayesiano no paramétrico, ¿ya? ¿Y por qué? Básicamente porque esto evita hacer supuestos fuertes sobre la forma que tiene esta distribución G sub 1 y G sub 2. Entonces podemos decir que esas distribuciones son lo suficientemente flexibles, ¿ya? ¿Y cómo uno consigue esto? Básicamente, si soy bayesiano, debo poner una distribución a priori y tener una verosimilitud, ¿ya? Si soy bayesiano, digamos, paramétrico, las priori las debo poner sobre los parámetros, ¿cierto? Si soy bayesiano no paramétrico, debo ser capaz de poner una a priori sobre las distribuciones, ¿ya? Esa es la idea fundamental, ¿ya? Y después, a la luz de los datos, yo debo ser capaz de actualizar actualizar el conocimiento que tenía a priori sobre las distribuciones, ¿ya?, con la posteriori. Entonces, en realidad lo que se termina haciendo es poniendo un a priori sobre un espacio funcional, que es un espacio, digamos, sobre el espacio de todas las medidas de probabilidad. Esa es la idea fundamental en estadística bayesiana no paramétrica. Entonces, un poquito, digamos, de teoría acerca de estimación bayesiana no paramétrica. Entonces uno asume que tiene unas observaciones que viven en algún subconjunto de los números reales y que las va a asumir que son independientes e idénticamente distribuidas desde una distribución G que no le hemos puesto ninguna cara. Ya no hemos dicho es normal, no hemos dicho es una T, es una distribución, ¿ya? Y como tal debe comportarse como una distribución. Y sobre esa distribución vamos a asumir una distribución que la denotamos por pi, ¿ya? Entonces ahí estamos de alguna forma diciendo que estamos poniendo una distribución sobre una distribución, ¿ya? Entonces, si G, esta distribución, es absolutamente continua con respecto a alguna medida, como por ejemplo la medida de Lebesgue, entonces uno dice que existe esta G minúscula, que es la densidad, ¿ya? Y que la medida que uno trata que sigue esta distribución puede ser definida como aquella medida inducida por un modelo de mezclas, ¿ya? Y el modelo de mezclas tiene esa forma, ¿ya? Y esta forma que está acá ya es manipulable. Entonces, en realidad lo que uno termina tratando de hacer en este enfoque es estimar esta distribución a través de la estimación de esa densidad, ¿ya?
Entonces dice, yo quiero estimar esta densidad, ¿ya? Que tiene algunos parámetros y tiene una probabilidad que está ahí, ¿ya? Entonces, esto que está acá es una densidad, un kernel continuo, y lo que está acá es una medida de probabilidad, pero aleatoria, ¿ya? Entonces, el modelo típico, lo más utilizado en esta área para esta medida, esta probabilidad aleatoria es el proceso Dirichlet. Entonces uno asume generalmente que esta medida de probabilidad aleatoria sigue un proceso Dirichlet, ¿ya? Que tiene un parámetro de masa que es m, que es mayor que 0, y una medida base que es una medida de probabilidad. Entonces, aquí en realidad lo que hace el proceso Dirichlet es de alguna forma tomar una distribución base y deformarla, ¿ya? Entonces uno podría decir, bueno, voy a tomar como distribución base una distribución normal, y el proceso Dirichlet en realidad va a construir una distribución que es discreta, ¿ya? Pero que se va a parecer a esa normal o se va a alejar un poco de esa normal dependiendo del valor que tome ese parámetro, ¿ya? Entonces podría introducir asimetrías y podría introducir varias modas, ¿ya? Y eso podría ser, es muy rico desde el punto de vista de modelamiento. Ahora, este proceso puede ser representado, esa medida de probabilidad P que está ahí, uno la puede representar de esta forma, donde tiene una suma infinita de unos pesos, ¿ya? Por unos átomos, ¿ya? Y este delta es la medida de Dirac, evaluada en el valor del átomo teta, y esos pesos se construyen con esa representación que está ahí, que se le llama la representación de stick breaking o de romper el palito. Y la construcción de esos pesos se hace con unas variables que son I y D desde una distribución beta. Y los átomos uno los toma desde la medida base, ¿ya? Entonces, esa es como la parte más técnica de la presentación. Voy a tratar de ir ahora a la parte más práctica. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esta prueba de hipótesis? Básicamente, volviendo a nuestro problema original, tenemos dos muestras, ¿ya? Que son independientes, y vamos a definir el modelo de esta forma, ¿ya? Y sub 1 y y sub 2, dados sus distribuciones y dado este parámetro alfa que es súper relevante, vamos a asumir que vienen desde este producto de distribuciones, ¿ya? Que es G1 evaluado en y sub 1, G1 evaluado en y sub 2 elevado a alfa, y G2 evaluado en y sub 2 elevado a 1 menos alfa, ¿ya? Y G sigue esta medida de probabilidad aleatoria pi, y el alfa, en este caso, es una variable Bernoulli que asume el valor 0 o 1, ¿ya? Entonces, cuando el alfa vale 0, fíjense acá arriba, si alfa vale 0, entonces me queda G1 por G2. Y en ese caso estoy diciendo que en realidad los datos vienen de dos distribuciones que son distintas. Pero si el alfa vale 1, ¿ya? Entonces esa parte se me va y me queda G1 evaluado en Y1 y G1 evaluado en Y2. En realidad estoy diciendo que hay una sola distribución, ¿ya? Esa es la parte, digamos, del modelo que hace la prueba de hipótesis, ¿ya? Y esta medida de probabilidad pi la vamos a inducir por la mezcla que está en la ecuación 6, que era lo que le mostré recién, y vamos a asumir que P sigue un proceso Dirichlet. Entonces, ese es el modelo. Entonces, cuando uno quiere hacer una prueba de hipótesis bayesiana, el objetivo final es calcular la probabilidad sobre la hipótesis nula, dados los datos, y la probabilidad sobre la hipótesis alternativa, dados los datos. Por lo tanto, tiene que asegurarse de poner masa, de poner probabilidad a priori sobre la hipótesis nula y sobre la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, el modelo que hemos planteado básicamente dice que la probabilidad sobre la hipótesis nula es igual a la probabilidad de que la función shift sea igual a 0, y básicamente eso es la probabilidad de que alfa sea igual a 1, ¿ya? Porque si alfa es igual a 1, entonces estamos en la hipótesis nula de que hay solamente una distribución, ¿ya? Y eso lo estamos dando por P, que es el parámetro en la distribución Bernoulli. Por otro lado, la probabilidad sobre la hipótesis alternativa es la probabilidad de que esta función shift sea distinta de 0 para algún valor de i,
y eso es 1 menos la probabilidad de H0, y eso es 1 menos P. Y a posteriori, tenemos que la probabilidad sobre H0, dado los datos, es igual a la probabilidad de que alfa sea igual a 1 dado los datos, y la probabilidad sobre la hipótesis alternativa es la probabilidad básicamente de que alfa sea igual a 0 dado los datos. Entonces, con esa simplificación uno puede llegar a una expresión para el factor de Bayes, que es lo que en realidad debería utilizar para hacer la prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, el factor de Bayes me queda dado por esa razón, que está dado por esas probabilidades, ¿ya? Y aquí están las probabilidades, digamos, a priori sobre cada una de las hipótesis, ¿ya? Entonces, como uno tiene esta expresión lo puede calcular al final de un algoritmo de Gibbs Sampler, ¿ya? Bueno, se desarrolló un algoritmo de cadenas de Markov para poder estimar este modelo basado en una idea de slice sampler, ya que es un algoritmo para poder ajustar este tipo de modelos. No voy a dar detalles, digamos, del algoritmo, tiene bastantes tecnicismos, pero la idea, digamos, se las quiero mostrar con los ejemplos más adelante. ¿Cuál es la idea con este algoritmo? Es que en cada paso del algoritmo uno en realidad tiene una realización de estas dos distribuciones, de G1 y G2, ¿ya? Y como uno tiene una realización de las distribuciones en cada paso, uno también puede calcular la inversa de G2, ¿ya? Y definida de esa forma, y aplicarla para poder ir estimando la función Schiff, ¿ya? Y como eso lo tengo en todas las realizaciones de mi algoritmo, y yo decido cuántas realizaciones quiero tener, puedo tomar después, construir un intervalo de credibilidad para la función Schiff basándome en los percentiles 2,5 y 97,5, ¿ya? Entonces yo podría eventualmente tener una estimación puntual y un intervalo de credibilidad para esta función. Entonces les quería mostrar unos ejemplos con los que probamos el modelo. Entonces, en el ejemplo 1, la población 1 es normal 0,1, población 2 normal 0,1, es decir, estamos bajo la hipótesis nula. Las dos muestras vienen de la misma población. En el ejemplo 2, normal 0,1 y acá normal 0,61, es decir, solamente movimos la media, ¿ya? Ejemplo 3, tenemos acá normal 5,1 y acá normal 5,1.96. Dejamos la media en el mismo lugar, pero aumentamos la variabilidad. Ejemplo 3, tenemos una normal y acá tenemos una distribución T con 2 grados de libertad, ¿ya? Recuerden que la T es simétrica, pero tiene la cola más pesada. Ejemplo 5, tenemos una mezcla de dos distribuciones normales y acá también una mezcla donde movemos un poquito, los pesos son distintos y también hay una diferencia en las medias. Y luego tenemos una normal contrastada con una mezcla de normales donde estamos, digamos, haciendo la diferencia solamente en la media. Entonces, ajustamos nuestro modelo. Recuerden que nuestro objetivo final era tener un modelo para la densidad, donde L es igual a 1 y 2, que representa las dos poblaciones, mediante la mezcla que les mostré al principio, y G sigue el proceso de Dirichlet. Y para todos los hiperparámetros que están acá, hemos puesto priori de manera más o menos adecuada, que son, digamos, como la forma estándar de tratarlas en esta área. Llegamos a estos resultados. Entonces, la primera columna corresponde al ejemplo 1, donde en realidad tenemos la estimación de la densidad ahí. La línea continua es la densidad real y la línea punteada es la densidad estimada y lo que está en gris es el intervalo de credibilidad. Y lo que está aquí abajo es la estimación de la función Schiff, que en este caso básicamente se concentra en 0, ¿ya? Acá tenemos las dos distribuciones normales, ¿ya? Que la única diferencia era su media. Esa es la estimación de la densidad y acá está la estimación de la función Schiff, ¿ya? La línea negra
continua es la verdadera Schiff, que en este caso se puede determinar analíticamente, que era 0,6, y la línea punteada es su estimación con su intervalo de credibilidad. Entonces aquí nos estaría diciendo, este sería como básicamente como hacer una prueba T-Student, que nos está diciendo, ¿sabe qué? Hay diferencia en las medias y todos los individuos de la población se ven afectados. Es decir, solamente tenemos un desplazamiento en las distribuciones. ¿Ya? Acá tenemos la normal con la misma media, pero con distintas varianzas. ¿Ya? Y acá tenemos la estimación de la función Schiff. Si se dan cuenta, ahora la función Schiff es igual a 0. Aquí esta línea roja representa el 0, que es la hipótesis nula en una cierta parte, pero nos está diciendo que sí hay diferencia, ¿ya?, en la forma de las distribuciones en las colas, ¿ya?, que es básicamente lo que se ve reflejado también arriba de la estimación de la densidad. Los otros ejemplos, acá tenemos la normal contrastada con la distribución T. Si se dan cuenta ahora la función Schiff nos está diciendo en las colas hay diferencia, porque las colas son muy pesadas, y también si se dan cuenta hay un comportamiento no lineal de la función Schiff, ¿ya? Entonces el efecto no es lineal. Acá tenemos una mezcla, la primera mezcla que genera unas distribuciones un poco asimétricas, digamos, y básicamente esto también nos genera una función Schiff que es bastante no lineal. Y la última mezcla, donde cambiábamos solamente las medias, nos genera algo parecido, digamos, a lo que ya teníamos porque en realidad esta mezcla como que está generando un efecto de aumento en la variabilidad, ¿ya? Ahora, si separamos más las medias, vamos a empezar a ver dos modas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, resumiendo los resultados de los gráficos que les mostré, comparamos nuestro modelo, digamos, con las cosas con los test que la gente más utiliza, ¿ya? Sabemos que el test T corre con mucha desventaja, digamos, un test que se enfoca en la media, pero como la gente lo utiliza mucho, ¿ya? Y siempre a uno como estadístico le preguntan, ¿puede usar este test si es que no se cumple el supuesto, no se cumplen los supuestos? Y uno termina diciendo, mejor no, ¿ya? Y aquí vamos a ver por qué. Entonces, en el ejemplo 1, las primeras tres filas de esta tabla corresponden a valores P. Y las últimas tres filas son la probabilidad sobre la hipótesis nula, dados los datos, sobre la hipótesis alternativa, dados los datos, y el factor de Bayes. Entonces, si se dan cuenta, en el primer ejemplo, donde la única, digamos, donde no hay diferencias, ¿ya?, los tres test que están acá no rechazan la hipótesis nula, por lo tanto toman la decisión correcta, ¿ya? La alternativa, digamos, bayesiana dice que la probabilidad sobre la hipótesis nula es mayor que la probabilidad sobre la hipótesis alternativa, por lo tanto, y el factor de Bayes es bastante alto, podríamos decir, digamos, que nos vamos a quedar con la hipótesis nula, ¿ya? Por lo tanto, ninguno de los test se equivoca. En el segundo caso, que la única diferencia está en la media, todos los test funcionan súper bien, rechazan la hipótesis nula. Nuestro test básicamente tambalea, digamos que no podría uno casi tomar una decisión con esos valores. Nos dice, bueno, podría ser la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, las probabilidades son muy parecidas y el factor de Bayes es casi 1, ¿ya? No es una buena alternativa. Ejemplo 3, teníamos diferencia en las varianzas, pero las medias eran iguales. Todos estos tests se quedan con la hipótesis nula, ¿ya? Nuestro test dice que sí hay diferencia, ¿ya? El ejemplo 4 era una normal comparada con una T. El único que no se equivoca es Kolmogorov-Smirnov. Nuestra propuesta toma la decisión correcta. Ejemplo 5, las mezclas. Todos estos test se equivocan. Nuestro ejemplo se inclina por la hipótesis alternativa, que hay diferencia. Y en el último ejemplo también, ¿ya? Excepto Kolmogorov-Smirnov, que también toma la decisión correcta, ¿ya? Entonces, como obviamente esos son ejemplos particulares, lo que decidimos hacer es un estudio de Monte Carlo, digamos, para tener repeticiones, ¿ya? Y básicamente lo que queríamos era explorar el poder que tiene la propuesta para detectar la hipótesis nula, ¿ya?
Entonces, ¿cómo uno hace eso si tiene por un lado un test bayesiano y por otro lado un test clásico basado en valores P y con filosofías completamente distintas? Básicamente lo que la gente ha hecho, digamos, en este contexto es simular bajo H0, ¿ya? Calcular el factor de Bayes y tomar el cuantil 95% empírico, ¿ya? Como límite para declarar la hipótesis alternativa. Entonces yo hago ese estudio, simulo bajo H0, calculo el factor de Bayes muchas veces y calculo este límite con el cual voy a declarar la hipótesis nula y ya tengo una forma de poderme comparar con los test clásicos que en realidad bajo digamos, la decisión la tomo con el nivel de significación. ¿Ya? Entonces el estudio, fijamos N1 y N2 iguales, 50 datos desde cada población y esto lo repetimos 500 veces. Los escenarios son bien parecidos a los que ya les presentaba. Un primer escenario donde solamente hay una diferencia en la media. Segundo, diferencia en la varianza. Un tercero donde comparo una normal con una T con las colas pesadas. Luego una mezcla que genera algo que es asimétrico. Y luego una mezcla que genera algo que va siendo bimodal, ¿ya? En función como voy cambiando el parámetro teta. Esos son básicamente los escenarios. Y acá lo que tenemos son las curvas de potencia. Entonces, para el escenario 1, donde solamente la diferencia está en la media, aquí el test que gana es el test T, ¿ya? Indiscutidamente. Luego viene el test de Wilcoxon, Kolmogorov y nuestra propuesta, que es la línea continua, va por abajo. Cuando hay diferencia en las varianzas, nuestro test, digamos, tiene mucha potencia, seguido por el de Kolmogorov-Smirnov, y el resto, digamos, se queda por allá abajo. En el escenario 3, donde tenemos colas pesadas, nuestro test también se va a la potencia muy rápido a 1. Kolmogorov-Smirnov es el que viene después, digamos, y los otros test básicamente no son capaces de detectar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Escenario 4, con asimetría, como era de esperar, nuestro test es más robusto. Kolmogorov-Smirnov es un buen competidor. Y en el escenario 5 pasa básicamente lo mismo, ¿ya? Nuestra propuesta es bastante robusta. Voy a presentar una pequeña aplicación. Son unos datos que corresponden a mediciones de espirometría, ¿ya? En mujeres durante el embarazo. La espirometría, digamos, son mediciones de la capacidad pulmonar, ¿ya? Y lo que básicamente se midió es la capacidad vital forzada, ¿ya? Que corresponde al volumen de aire que una persona puede exhalar en un ensayo, digamos, clínico. Entonces, ¿cómo se hace el test? Básicamente se le pide a las personas que respiren lo más profundo que puedan y que después exhalen lo más fuerte que puedan y por el mayor tiempo, ¿ya? Y lo que se mide es el volumen que se exhaló. Y de alguna forma está midiendo la capacidad o el estado de nuestros pulmones, ¿ya? Entonces, esto se hizo con mujeres embarazadas. Habían 3 grupos. Un primer grupo que no fumaban, de 77 personas. Un grupo que se declaró que como fumadores livianos, es decir, que son fumadores sociales o fuman de manera intermitente. Y un tercer grupo que fuma mucho, ¿ya? Que son 38, ¿ya? Y ahí están los histogramas de sus distribuciones. Entonces, esto salió en un paper de hace muchos años y la idea era, digamos, comparar. Y acá está la estimación cuando comparamos el grupo de no fumadores con los que fuman poco. Entonces, los no fumadores es la línea negra, la estimación de la densidad, y los que fuman poco es la línea en rojo, ese es el promedio posteriori de la densidad. Si ustedes se dan cuenta, se desplaza un poquito a la izquierda la distribución de los que fuman un poco, y eso es malo, ¿ya? Porque quiere decir que son capaces, digamos que el volumen de aire que son capaces de exhalar es menor, ¿ya? Esta escala que está acá abajo está en ml,
¿ya? Entonces va como de 200 hasta como 800 mililitros, que son como 200 centímetros cúbicos hasta 800 centímetros cúbicos, ¿ya? Y la función Schiff, en este caso, tiende a irse hacia abajo, ¿ya? Y su intervalo de credibilidad igual incluye el valor 0, entonces no podríamos decir que sí hay grandes diferencias, ¿ya? Al ver los valores de los estadísticos acá, todos los test clásicos me dicen que no hay diferencias, ¿ya? Nuestro test nos dice que la probabilidad de la hipótesis alternativa es muy alta, ¿ya? Y lo vemos cuando estimamos la densidad, o sea, las densidades no son muy similares. Cuando comparamos ahora el grupo de los no fumadores con los que fuman mucho, tenemos esas estimaciones en la densidad y esta estimación en la función Schiff, ¿ya? Que estamos al borde, igual acá, que igual nos captura el intervalo de credibilidad el valor 0, ¿ya? Ahora, esto se debe básicamente a que los tamaños de muestra no son tan grandes, sobre todo en el grupo de los que fuman mucho, ¿ya? Ahora, yo creo, porque he hecho algunos ensayos de simulación, cuando uno aumenta estos n, estas bandas tienden a disminuir y por lo tanto ya uno podría decir que hay un efecto que está probado, ¿ya? Lo mismo acá, los test clásicos no detectan nada, ninguna diferencia, y nuestro test dice que, bueno, la hipótesis alternativa, las distribuciones son distintas, sí hay un efecto de fumar digamos, durante el embarazo, en la capacidad pulmonar, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos tomando la decisión, digamos, más acertada. Bueno, y como comentarios finales, lo que les puedo decir es que si ambas distribuciones son gaussianas y la única diferencia está en la media, entonces use un test T, porque es muy bueno, digamos, y es muy sencillo, y todo el mundo lo puede usar. Si la diferencia está en la variabilidad, y esto es bastante lógico porque hay tratamientos, digamos, cuando uno hace ensayos clínicos, que el tratamiento no desplaza la distribución, aumenta la variabilidad nomás, porque hay algunos individuos que reaccionan y otros no reaccionan. Entonces uno dice, no hay ningún efecto al tratamiento, sí lo hay, cambió la variabilidad muchas veces. Entonces en ese caso, si la variabilidad es lo que cambia, la propuesta que estamos haciendo es la que presentó la mejor curva de potencia. Si las colas son pesadas, ¿ya? Si uno tiene unos datos y hace un test de normalidad y dice, no pasa el test de normalidad y me doy cuenta que hay colas pesadas, que hay unos datos outliers que se escapan un poco, entonces lo que estamos proponiendo también funciona mejor. Ahora, si de plano uno se da cuenta cuando examina sus datos en un histograma de que hay asimetrías o de que hay más de una moda, entonces ni pensar en los tests que tienen supuestos paramétricos fuertes. Nuestra propuesta también gana en ese caso. Bueno, como les digo, en general lo que propusimos ganó básicamente en casi todos los escenarios. La segunda alternativa fue el test de Kolmogorov-Smirnov, que anduvo bastante bien. Y el test T, digamos que cuando la diferencia es la media, es obviamente el que gana. Obviamente, como este es un enfoque bayesiano no paramétrico, pasamos por algunas láminas que tenían bastantes tecnicismos. Esto tiene un costo que hay que pagar, ¿ya? Es más complejo y toma más tiempo la estimación. Ahora, en el ejemplo que les presenté con la espirometría, ese modelo tarda en correr en R 7 minutos, ¿ya? Entonces, si uno se pasó, qué sé yo, 3 meses reuniendo pacientes para hacer el ensayo, esperar 7 minutos y no un segundo o milésimas de segundo como sale un test T o Kolmogorov, vale la pena, ¿ya? Entonces hay que pagar un costo, pero obviamente cuando uno hace un test de hipótesis, lo que realmente le interesa al final del día es tomar la decisión correcta. Bueno, esa sería la presentación.